Entonces nos vamos acá. Ahí. ¿Ya? Ya, correcto. Hoy día vamos a ver el tema del sonido. ¿Ya? Corresponde a una clase que tenía lugar para la semana pasada, parece, pero no me pusieron en horario, por tanto no los pude atender. Tuve que atender 2 veces al segundo nivel. Ya, entonces vamos a partir con la clase de hoy, que es el sonido. Dice, el sonido, ese es el objetivo, ¿no? Es el sonido y cuáles son sus características generales. Además vamos a ver su velocidad y las diferencias con el ruido y otras cosas, ¿ya? Y son... Fíjense, el sonido tiene que ver con nuestros sentidos, ¿ya? Nuestros sentidos son múltiples. Nosotros tenemos, decían antes, ¿no? En la enseñanza básica decían que teníamos 5 sentidos. Decía la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, decían, ¿ya? Esos eran los 5 sentidos. Entonces ahí estaba el oído que captaba sonidos, ¿ya? Pero en realidad son muchos más sensores de ambiente que nosotros tenemos, ¿ya? Por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de dolor, sensores de, de posición, si estoy, me doy cuenta que estoy sentado, o de pie, o estoy acostado. Todos son sensores que también nos informan al cerebro. Entonces, son más de 5 los receptores o los tipos de receptores que nos indican cómo estamos, ¿ya? Pero uno de esos es el oído, y el oído permite captar sonidos. Pero el ser humano es un ser limitado, ¿listo? No puede captar algunos sonidos, puesto que estos sonidos tienen frecuencias distintas a las que nosotros podemos oír, ¿listo? Por ejemplo, dice que el ser humano no puede captar vibraciones de frecuencia de menos de 20 Hz, ¿listo? Sonidos muy bajos no los vamos a percibir, o al lado, sonidos muy altos tampoco los vamos a percibir, ¿ya? Entonces, hay un rango en el cual nosotros percibimos sonidos y que compartimos entre todo el género humano y compartimos también con algunos animales, pero algunos animales nos superan en la capacidad de escuchar. ¿Ya? Por ejemplo, un perro tiene nuestro rango y tiene otro más. Entonces ellos escuchan cosas que nosotros no escuchamos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. ¿Qué es el sonido? El sonido es la consecuencia de un movimiento vibratorio. Algo que vibra produce un sonido, ¿ya? De un cuerpo, ¿no? Que al vibrar genera variaciones de presión que se propagan a través de un medio que es elástico, como en este caso el aire. Por ejemplo, dice, eh, eh, se debe quedar claro ahora que en la producción del sonido hay un transporte de energía. Sin movimiento no hay, no hay sonido, sin movimiento de materia, ¿ya? No hay sonido. Veamos esto. Nosotros en el aire es materia, por lo tanto puede pasar una onda y puede alcanzar gran distancia. Pero hay otros materiales, como el fierro, por ejemplo, que transmite el sonido más rápidamente que el aire, ¿ya? Si usted pone el oído en un riel y golpea por allá a 200 metros, a 300 metros, usted va a sentir el ruido, el sonido que se transmitió por el riel. Lo mismo si alguno de ustedes alguna vez ha estado en grupo con sus amigos bañándose en un río, una laguna, se sumerge y alguien golpea una piedra bajo el agua, también es como si estuvieran golpeando al lado de uno, porque el agua conduce muy rápido el sonido, ¿ya? Entonces el sonido es una vibración que se desplaza a través del movimiento de la materia, ¿ya? Si no hay movimiento de materia, en el fondo no hay sonidos, ¿ya? Los sonidos son percibidos por el oído, que detecta estas variaciones de presión, pero no todas. Esto depende de la frecuencia de la vibración. Por ejemplo, lo que decía al comienzo,
El ser humano no puede captar vibraciones de frecuencia de menos de 20 Hz, como así tampoco las de más de 20.000 Hz, de manera que así que sí son percibidos aquellas comprendidas entre estos dos valores, entre 20 y 20.000. Las que están dentro de ese rango, nosotros podemos escuchar. Ahora, hay problemas de audición. A veces las personas no escuchan algunas frecuencias, entonces también se saltan algunos ruidos, no los pueden escuchar todos, ¿ya? Pero por lo general las personas escuchan bastante bien. Con la edad después se va perdiendo esta capacidad de captar los sonidos y las personas se ponen, nosotros decimos sordos, pues en el fondo no capta las frecuencias. Y al dejar de captar las frecuencias, no escucha, no siente que hay sonido. Los perros, los que le dije yo de antes, pueden captar sonidos del rango de los 20, igual que nosotros, pero hasta 65.000 Hz. Y nosotros solamente hasta 20.000. O sea, ellos pasan arriba como 2 veces más. ¿Ya? 20, 40, 60. Esto incluso más, 2 veces más y inferior, 65.000 Hz. Y los murciélagos pueden percibir sonidos en el rango de los 120 Hz hasta los 250.000 Hz. Pues ahora son los murciélagos, no chocan nunca cuando andan volando de noche, no chocan nunca con nada, porque ellos emiten un sonido, el sonido viaja y se devuelve, y ellos lo escuchan. Entonces, perciben el entorno mediante sonidos, teniendo claridad dónde ellos están. Y de esa manera no chocan, ¿ya? Sino que sencillamente vuelan. Y como los murciélagos vuelan de noche, porque ellos son insectívoros y cazan insectos a esa hora, persiguen los insectos y, por el sonido que rebota en ellos y que les orienta para saber dónde están. Por lo tanto, van a la cica del insecto y lo atrapan con facilidad porque ellos tienen el oído privilegiado, entre 120 Hz a 250.000 Hz. Obviamente nosotros no escuchamos sonidos que ellos emiten y que ellos captan, ¿ya? Si bien el sonido se transmite muy bien a través del aire, se transmite aún mejor a través de los sólidos, como decía adelante, a través de un fierro, por ejemplo, o cualquier sólido, o a través de los líquidos. En el vacío, cuando no hay aire o no hay materia, el sonido no se puede transmitir por falta de materia, ¿ya? Por tanto, no se puede propagar las ondas vibratorias. Por tanto, en el espacio más allá de la atmósfera nuestra, no se puede emitir sonido, es que hay un silencio absoluto, porque no se transmiten ondas sonoras, ¿ya? Entonces, para poder nosotros recibir mensajes de espacio, tiene que utilizar otro tipo de ondas, no las ondas sonoras, tiene que ondas de radio, ondas o microondas que puedan decodificarse con algún instrumento, ¿ya? Pero así, a simple oído, no es posible, ¿ya? ¿Cómo se produce el sonido? Yo ya les decía que el sonido es la vibración de un cuerpo. En el ejemplo que he puesto acá en la pantalla, hay un hombre tocando guitarra. Evidentemente, todos hemos visto tocar guitarra. Lo que pasa es que el hombre que está tocando hace vibrar las cuerdas y cada cuerda produce una onda sonora a través del aire. Entonces, lo que hace el hombre es hacer vibrar varias cuerdas, por lo tanto, se transmiten varias ondas a través del aire y nosotros captamos todas. Y el cerebro las integra en un solo sonido, que nosotros encontramos que es armónico, que es agradable al oído. Cuando alguien no sabe tocar guitarra, también nos damos cuenta, ¿ya? Y de esta manera nos pensamos que la otra persona no sabe tocar. Sí, dígame, no escucho. Sigamos entonces. Entonces, cuando las personas no saben tocar guitarra y hacen sonar la guitarra, nosotros escuchamos algo que no es armónico. Y lo que no es armónico, me voy a adelantar un poquito, se llama ruido. Lo que no es armónico, o no entendemos, o no gustamos, a nosotros, a nuestro cerebro es ruido, ¿ya?
Entonces, el sonido se genera por vibraciones, ¿ya? El sonido se genera por la vibración de algún tipo de cuerpo. El sonido es un fenómeno físico y la rama de la física que lo estudia se denomina acústica. Acústica. Utiliza un medio de transmisión para transmitirse. El sonido necesita de algún medio, el que puede ser un sólido, un líquido o un gaseoso. La velocidad de propagación del sonido depende, entre otras cosas, de la densidad y de la temperatura de los distintos medios. O sea, la velocidad puede variar, ¿ya? Va a variar con la densidad es la cantidad de materia, ¿ya? Y la temperatura de los distintos medios. En esto de emitir sonidos y que se transmiten en el espacio o a través de medios electrónicos, el hombre ha inventado, ¿no?, algunas formas de captar el sonido y reproducirlos. Entonces, por ejemplo, si alguien está tocando guitarra, una guitarra eléctrica, no una guitarra acústica, le pone una cápsula. Esa cápsula recibe las ondas sonoras y las decodifica y las transforma en una onda electromagnética. Y esa onda electromagnética va por el cable hasta un receptor que es un amplificador, en donde puede usted regular la onda electromagnética del sonido y hacerla salir amplificada a través de un parlante que hace la función de vibrar otra vez, vibra, y la vibración la transmite al aire, y de ahí usted escucha. Entonces puede escuchar la guitarra que está tocando el artista a través del medio electrónico, que ha decodificado el sonido. Pero fíjese, el sonido lo produjo la cuerda de guitarra que vibró, lo captó la cápsula y este lo transformó o lo decodificó en una onda electromagnética que el equipo electrónico puede mejorar y amplificar. Y el parlante lo que hace es decodificar el sonido nuevamente de la onda electromagnética a un sonido audible dentro del rango que nosotros escuchamos, ¿ya? Y el parlante, si ustedes lo han visto, cuando está transmitiendo sonidos, la membrana se está moviendo, está movido en un cono a través de un campo electromagnético. Y ese cono, al vibrar, produce el sonido que se transmite en el aire y que nosotros podemos escuchar, ¿ya? El sonido, a su vez, propaga energía, ¿ya? El sonido es una onda que propaga energía. Dice, esta energía es la que genera la fuente que produce el sonido al vibrar y que se traduce en la energía cinética o potencial de las partículas del medio en el cual se transmite la onda. Por ejemplo, dice, si usted ha decodificado el sonido y lo pone a través de un amplificador y los parlantes están vibrando y emitiendo sonido a un público, puede incluso usted sentir con su cuerpo que el sonido le choca en todo su cuerpo. Por ejemplo, especialmente los bajos, ¿ya? Y siente que cuando suena el bajo, algo a usted también le vibra. Eso en el fondo es energía que llega y que usted la está captando, porque es una onda. Y esa onda, evidentemente, debe llevar energía, de lo contrario no se podría ver, ¿ya? Vamos a ver ahora las características del sonido. Características del sonido, ¿ya? Entonces tenemos aquí, la primera característica es la intensidad del sonido. Y esta intensidad se mide en decibeles. Fíjense bien, antes de ver el texto raro que está ahí. Cuando nosotros medimos el ruido del ambiente, la autoridad sanitaria lo mide en decibeles. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, en una ciudad reclama porque al lado o cerca de él están emitiendo ruidos
pongamos una fiesta en la noche, a alta hora de la noche, 1 o 2 de la mañana, llama a los carabineros vienen a constatar y la autoridad sanitaria mide la intensidad de ese sonido en decibeles. Entonces, los carabineros o la gente que trabaja en la municipalidad ahora de seguridad se van a acercar a la casa y van a decir, por favor, baje la música. No le dice que la corte, bájela, porque los decibeles con esto también van a bajar, para que sea audible dentro del ambiente donde ellos están, pero no que sea también audible a una cuadra de distancia. ¿Ya? Entonces, evidentemente hay muchos ruidos, ¿no? El silencio es casi nada de decibeles, ¿ya? Una gran ciudad funcionando con muchos vehículos ya es polución, o sea, ya es un ruido que produce como basuras, ¿ya? Y de ahí para adelante hay muchos ruidos que son casi no permitidos para el oído humano, ¿no? Por ejemplo, un motor de un jet al despegar es muy fuerte. O bien, si usted piensa en un avión de la Fuerza Aérea que es capaz de romper la velocidad del sonido, también. ¿Ya? Usted, cuando siente el sonido, el avión ya no está, porque el avión ya pasó, porque va más rápido que la velocidad del sonido. ¿Ya? Entonces, veamos ahora el tema de los decibeles. Dice, la intensidad es la fuerza con que se percibe el sonido y depende de la amplitud del movimiento oscilatorio. Físicamente, la intensidad es la cantidad de energía que propaga una onda sonora por unidad de tiempo y por unidad de área. Es decir, es la potencia de una onda por unidad de área. En forma subjetiva decimos que el sonido es débil o es fuerte o débil, ¿ya? Cuando subimos el volumen de una radio, lo que hacemos es aumentar la intensidad. Intensidad es la fuerza, ¿no?, que se percibe con que se percibe el sonido y depende de la amplitud del movimiento oscilatorio, o sea, de la amplitud de la onda, cómo es esta onda que está oscilando. Físicamente, la intensidad es la cantidad de energía que propaga una onda sonora por unidad de tiempo y por unidad de área. Es decir, es la potencia de una onda por unidad de área. En forma subjetiva decimos que el sonido es fuerte o débil, decíamos, y la intensidad del sonido. Ahora bien, dice, la intensidad se mide en decibeles o un murmullo, cuando dos personas conversan bajito, se ubica en unos 25 decibeles. Una explosión puede tener una intensidad de 140 decibeles. E incluso puede dañar el oído, ¿ya? Puede dañar el oído una explosión. Por lo general, cuando hay explosiones, las personas usan protectores de oído, unos conitos que se meten dentro del canal auditivo, ¿ya? Para no escuchar mucho. E incluso abren la boca para poder igualar las presiones externas e internas, porque el oído está comunicado con la garganta a través de un pequeño canarículo, de un conducto que se llama trompa de Eustaquio. Entonces la persona abre la boca muy abierta, entonces se produce la explosión o la detonación y la persona no le quedan los oídos zumbando, porque llegó el sonido por ambos lados, por el oído y por la garganta de la misma manera, entonces se neutralizó. Pero si la persona está con la boca cerrada y sin protección en los oídos, obviamente le puede hasta dañar el oído y no percibir bien los sonidos después. La altura del sonido es el número de oscilaciones por segundo. Según su altura, el sonido puede ser grave o agudo. A mayor frecuencia, más agudo resulta el sonido. A menor frecuencia es más grave. Entonces aquí tenemos la diferencia de los instrumentos, ¿ya? Está en la altura, ¿ya? Si la persona está tocando guitarra y la guitarra tiene una cuerda delgadita, metálica, va a producir un sonido que tiene más frecuencia, y por lo tanto es más agudo. Y un instrumento como un bajo, es una cuerda gruesa, vibra,
distinto que la guitarra, va a ser una frecuencia más grave. Entonces, nos sentimos el sonido más bajo. Eso es la altura. El timbre. El timbre es lo que permite diferenciar el foco emisor del sonido. Gracias al timbre podemos distinguir sonidos de igual intensidad y altura. Por ejemplo, por el timbre de un sonido son capaces de distinguir voces humanas entre sí y el sonido de diferentes instrumentos musicales. Por ejemplo, si usted está en una reunión familiar y alguien habla y usted no lo está viendo, no necesita verlo para saber quién habla, porque si usted ya conoce cuál es el timbre de su voz, ¿ya? Entonces, el timbre es personal, ¿listo? Es lo que nos permite a nosotros ver quién es, ¿ya? Cuál es el sonido, lo podemos distinguir. Lo mismo cuando hay una orquesta y hay hartos instrumentos tocando, usted puede poner atención con su oído en los instrumentos y puede distinguir uno de otro, ¿ya? Y qué sonido está emitiendo uno y cuál sonido está emitiendo el otro. Entonces, aquí tenemos tres características. Vimos primero la intensidad, que era el volumen en el fondo del sonido, cuán fuerte suena, la altura, que tiene que ver con las oscilaciones, en donde hay sonidos agudos y graves, y el timbre, que nos permite distinguir qué instrumento es o quién está hablando o quién está emitiendo ese sonido, ¿ya? Gracias al timbre podemos distinguir sonidos con igual frecuencia e intensidad, ¿ya? Entonces ahí hay una persona que está hablando y está emitiendo esa onda sonora que sale dirigida, aquí aparece hacia adelante, pero en realidad si está hablando al aire, se dispersa en todos los sentidos, ¿ya? Evidentemente hacia adelante con mayor precisión, pero también por las orillas usted puede escuchar o se puede percibir. Duración es el tiempo que dura la vibración. Puede ser largo, como una sirena de bomberos, o corto, como un chasquido de dedos. Eso es fácil de entender. Un sonido largo, un sonido corto, ¿ya? El eco. Todos hemos sentido alguna vez el eco, ¿no? Es el reflejo, ¿ya?, del sonido que se produce cuando la onda vibratoria encuentra superficies perpendiculares a su paso. El oído humano es capaz de distinguir dos sonidos consecutivos, siempre que hayan sido emitidos con una diferencia de menos de al menos 0,1 segundo, dependiendo de la velocidad de propagación del sonido en el medio. Para poder percibir el eco se necesita cierta distancia entre la fuente emisora del sonido y la superficie reflectante. Entonces, el eco es cuando el sonido choca con una pared y se devuelve. Entonces usted lo puede volver a escuchar. ¿Listo? Puede gritar y el muro le devuelve el sonido y usted escucha el grito. Entonces, a veces usted se puede escuchar a través del eco, ¿ya? Y fíjense que el otro tema que está ahí, que cuando uno puede distinguir sonidos, que dice al menos de 0,1 segundo, fíjense que pasa lo siguiente. Nosotros tenemos dos oídos, izquierdo y derecho. Entonces, los sonidos nosotros los percibimos aparentemente casi iguales, pero en realidad no es así, sino que hay un oído que percibe primero el sonido que el otro, porque están en forma opuesta, ¿ya? Entonces, esta diferencia de tiempo que hay entre un lado y otro, cuando, cuando se percibe el sonido por los oídos, a nosotros nos permite saber de dónde viene el sonido, ¿ya? De qué lado está saliendo o emitiéndose la vibración que se traduce en el sonido, ¿ya? Solo porque tenemos los dos oídos funcionando y en un lado va a llegar primero que en el otro. Y el cerebro integra eso en un solo sonido, pero el cerebro es capaz de eh, discernir de qué lado está emitiéndose el sonido, ¿ya? Por esto de que tenemos dos oídos, ¿ya? Por eso también ella dice que el ser humano puede distinguir dos sonidos que hayan sido emitidos con diferencia de 0,1 segundo, o sea, muy rápido, pero nosotros igual lo vamos a captar que son sonidos distintos.
Aquí está el tema que toqué al comienzo. Sonido o ruido. Diferencia entre ruido y sonido. Podemos hacer la distinción entre sonidos y ruidos. Los sonidos son aquellos que nos producen una sensación agradable por ser, por ejemplo, musicales o armónicos, lo cual tiene estrecha relación con el tipo de frecuencia que contiene la onda sonora. ¿Listo? Incluso dentro de instrumentos musicales hay una que se llama armónica, porque está graduado sus lengüetas que vibran en distintas notas. Entonces usted sopla la armónica, sopla, y va a salir un sonido que es armónico, porque está saliendo de una nota que nosotros distinguimos que es agradable. ¿Ya? Entonces, los ruidos carecen de periodicidad, porque son producidos por ondas con una muy alta cantidad de frecuencias en comparación con las que producen sonidos. Y es precisamente esta particularidad lo que lleva a una sensación cerebrosensorial desagradable o molesta. ¿Ya? Entonces, ruido será todo aquel sonido que nos llega a nosotros, pero que lo encontramos que es desagradable, ¿ya? Y que no nos gusta, ¿ya? Porque no nos satisface. Entonces, eso cae dentro del género de los ruidos. En cambio, los sonidos son aquellos que son agradables y que tienen nosotros esa sensación de poder aceptar. Entonces, ¿qué sonidos nosotros aceptamos? Los sonidos de una diversidad de instrumentos, los sonidos de una diversidad de tonos de los cantantes, ¿no? Que se lucen con su garganta, que producen sonidos armónicos y que son agradables al oído. Pero también aceptamos el sonido de alguien que nos está hablando o que está conversando con nosotros y que nos produce sonidos que no podemos entender, porque el cerebro traduce en palabras y esas palabras tienen significado. Si alguien nos habla y nuestro cerebro no entiende lo que está diciendo, va a dejar de prestar atención, ¿ya? Y si sigue hablando, va a caer dentro del fenómeno de los ruidos, porque no entiende, ¿ya? No entiende nada. Ahora bien, fíjense, pasa lo siguiente también con nuestra capacidad de oír. Cuando una persona está digamos, en una sala de clases, hay 40 alumnos y están las personas conversando, están haciendo otras cosas, la persona eh, logra poner atención a uno que le está hablando, ¿ya? O que le está enseñando, o que le está diciendo algo interesante, y el resto de los ruidos no los escucha, ¿ya? No los siente, porque está prestando atención a un tipo de sonido, ¿ya? O a una conversación, aunque estén todos los demás conversando, ¿ya? Entonces, el cerebro anula los otros sonidos, no que no los escuche, no, se escuchan, pero el cerebro los anula para poder aprovechar lo que la persona está escuchando, ¿ya? O a lo que está poniendo atención. Es una capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos. El aparato auditivo, biológicamente, ¿cómo es el aparato auditivo? Sabemos nosotros que está en la cabeza, ¿no? Como parte incorporado al cráneo, y que parte con la parte externa, que son nuestros pabellones auditivos, que son las orejas. Pero las orejas no es no es el instrumento que permite escuchar. Ayuda, pero no es. Entonces aquí hay una creación artificial, que nosotros escuchamos a través del oído interno, ¿ya? Porque ese es el que permite transmitir las señales al cerebro. Entonces, todo lo demás que existe en la cabeza, que es parte del oído, es para poder transmitir el sonido hacia el oído interno. Entonces, si nosotros hacemos un seguimiento, el sonido viene a través del aire, ¿cierto? Llega a nuestros oídos a través del pabellón de la oreja. El pabellón de la oreja lo dirige hacia el centro, donde está el conducto auditivo, pero
el conducto auditivo comunica con la parte exterior, lo se llama conducto auditivo externo, y ese oído también se llama oído externo. Entonces, ¿qué pasa con el sonido? El sonido entra por ese canal auditivo y se encuentra con una barrera que es una membrana llamada tímpano. Entonces, el sonido golpea el tímpano y se produce una vibración en el tímpano. El tímpano, al vibrar, transmite las vibraciones a el oído medio. El oído medio tiene 3 huesos, se llama cadena de huesecillos, y estos huesecillos vibran con el sonido que golpeó el oído, pero vibran, o sea, se mueven. Y un lado está comunicado con el tímpano y el otro extremo está comunicado con una ventana que se llama ventana oval, que también tiene una membrana. Y esa membrana oval comunica con el oído interno. Y el oído interno tiene líquido, ¿ya? Y ese líquido, cuando vibra esta ventana, el líquido transmite la vibración. Recuerden que dijimos al comienzo que el líquido transmite muy bien, los líquidos transmiten muy bien los sonidos, por tanto, llega ahí a la ventana oval y empieza a vibrar y empieza a transmitirse la vibración por el líquido del oído interno. Y va tocando las ondas sonoras algunas células del oído interno y las estimula. Entonces, cada célula que es estimulada produce una señal electromagnética, ¿ya? Una descarga eléctrica que se transmite a través del nervio auditivo, y ese nervio auditivo lo conduce al cerebro. Y la corteza cerebral, en la parte parietal, tiene las neuronas que son capaces de traducir ese impulso nervioso que viene por el nervio auditivo y decodificarlo en un sonido que nosotros entendemos, ¿ya? Y que podemos, digamos, cultivar, ¿cierto? Porque escuchamos algunas cosas, otras no, escuchamos un tipo de música, otras no, etc. Vamos cultivando. Entonces, la corteza cerebral se va entendiendo y diciéndole a usted en entendimiento qué está escuchando. Entonces, el oído interno, fíjense, es el responsable de transmitir esas señales al cerebro, porque el verdadero sonido está en el cerebro, ¿ya? Dice, el sonido se percibe gracias al funcionamiento del aparato auditivo en el interior de nuestros oídos. Las ondas sonoras hacen mover estos pequeños componentes llamados huesecillos que transmiten el movimiento del tímpano al oído interno. El oído interno es luego responsable de transmitir las señales al cerebro mediante el sistema nervioso. Yo les dije que correspondía en este caso al nervio auditivo. Entonces ahí tenemos un esquema de esto que estaba explicando. Afuera de un timbre, suena el timbre, llega la onda sonora hasta el oído externo, entra a través del conducto auditivo, choca con ahí está, con el tímpano se mueve y transmite las vibraciones en esa cadena de huesecillos que está ahí, que son 3, ¿ya? Que están en el oído medio, y comunica con la ventana oval que está en lo que se llama el oído interno, que es como un caracol, que está enrollado así, como si fuese la hélice de un caracol. Y dentro de eso están los sensores que transmiten esas vibraciones al nervio que está ahí y que sale por esta esquinita acá, que correspondería al nervio auditivo. Fíjese, son 2 nervios auditivos, uno de cada oído, ¿ya? Por lo tanto, estos nervios van a la corteza cerebral, y el cerebro es quien integra los sonidos y quien decodifica esto en un sonido, ¿ya? Velocidad del sonido. La velocidad del sonido es la rapidez con que se propagan las ondas sonoras.
bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. En un medio determinado va a producirse esta propagación. Mientras más sólido sea el medio por el cual viaja la onda sonora y más alta sea su temperatura, mayor será la velocidad del sonido. Entonces, mientras más denso o más sólido y más alta temperatura, va a ser mayor la velocidad del sonido. En el aire, si consideramos un 50% de humedad en el ambiente, una temperatura de 20 grados y una altitud a nivel del mar, la velocidad del sonido es de 1.235 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, 343 metros por segundo. 343 metros por segundo. O sea, si usted grita, en un segundo, el sonido que usted emitió va a estar a 2 cuadras de distancia. Imagínense que una cuadra tiene 125 metros. ¿Ya? 125 serían 250. ¿Ya? Casi 3 cuadras de distancia. Porque se transmite a 343 metros por segundo. ¿Ya? Bajo las mismas condiciones, pero en el agua, la velocidad del sonido es de 1.482 metros por segundo. Imagínense la diferencia entre el aire, 343 metros por segundo en el aire, en el agua, 1.482 metros por segundo. O sea, mucho más rápido. O sea, unas 4,3 veces mayor aproximadamente. Por lo tanto, el sonido se transmite muy, muy rápido. Ahora, veamos algunos ejemplos. Cuando hay tempestad, está lloviendo, o a veces ni siquiera está lloviendo, y hay tempestad en la atmósfera, se produce un fenómeno. El fenómeno es que se producen descargas eléctricas. Pero cuando se produce la descarga eléctrica, que es una energía, se producen dos fenómenos. Se produce un destello de luz, que nosotros llamamos relámpago, y se produce la vibración de la atmósfera, que se transmite a través de un sonido que nosotros reconocemos como un trueno. Ahora bien, de acuerdo a la distancia que estemos nosotros de la tempestad, siempre vamos a sentir que el relámpago llega primero, porque la luz tiene mayor velocidad que el sonido. Por lo tanto, vemos la luz del relámpago y después, unos segundos después, sentimos el ruido del trueno, porque el trueno o el sonido del trueno se transmite a 143 metros por segundo. ¿Ya? Por tanto, usted puede hacer algunos ejercicios en su casa. Por ejemplo, si vino a tempestad, usted siente o percibe el relámpago y cuente los segundos que demora en escuchar el trueno. ¿Ya? Vio la luz del destello del relámpago y empezó a contar. 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, cuando sientan el ruido, se detienen y dicen, supongamos, 10 segundos. 10 segundos. ¿Ya? Entonces, 10 segundos se devuelve. Pero si ustedes multiplican eso por la velocidad, van a ver inmediatamente cuánta distancia hay de ustedes a la tormenta. Cuánta distancia de ustedes. A veces la tormenta está muy lejos, ¿eh? Y nosotros casi no percibimos el sonido. Pero otras veces la tormenta nos sorprende y está sobre nuestra casa. Y sentimos que sonó el trueno y el relámpago al unísono, porque están al lado nuestro. ¿Ya? Generalmente cuando esto ocurre, se produce una descarga eléctrica que se transmite en forma de luz, pero a veces también se produce una descarga eléctrica hacia la Tierra, y a eso nosotros llamamos un rayo. ¿Ya? Entonces vemos la luz que es del destello del rayo, pero en el fondo lo que ha pasado es que la energía eléctrica que estaba
las nubes se trasladó de lugar, de la nube a la tierra. Y nosotros podemos ver el destello, o sea, por dónde iba, por dónde fue, hasta llegar al suelo. Y eso fue cuando nosotros llamamos rayos, ¿ya? A veces los rayos no hacen ningún daño porque caen en los campos, o en los cerros, en la cordillera, pero otras veces cuando caen en la ciudad, arriba de un árbol, el árbol lo parten, lo queman, a veces en los edificios, ¿ya? Un edificio grande, en el fondo, es un pararrayo, ¿no? Porque siempre la escala eléctrica va a tomar las partes más altas. Y entonces, por lo general, los edificios altos tienen una antena de cobre o de otro metal alto que conduce a tierra para que no le produzca el rayo daño a los edificios, a las casas, ¿ya? Eso es el sonido. Espero que hayan podido entender esto y puedan ustedes estudiar. Yo junto con esto le mandé a la coordinación también el archivo de la luz, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Que les vaya muy bien. Nos vamos a ver seguramente en unas 2 semanas más. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao.